Muchas gracias, igualmente. Y aquí me voy a ir moviendo mis ventanas porque además de que tengo abiertas chorrocientas mil, o ya no sé dónde estoy. Bueno, pues por aquí veo que estamos algunas personas ya. Bueno, pues vamos a dejar unos minutos, 2, 3 minutos, para que se incorpore alguien más y arrancamos, si les parece a todos. Me En la, parece plata, bien. en la plataforma tenemos un chat, todo esto lo pueden ver del lado izquierdo de la ventana de la conferencia, y ahí pueden ir escribiendo sus preguntas. El lado derecho, perdóname, bueno, la otra izquierda, y ahí pueden ir escribiendo sus preguntas para que tratemos de resolverlas después de que haga yo la presentación. Y también al final de la presentación, bueno, pues tener una interacción con ustedes para dudas que les podamos ayudar a resolver, sobre todo en una norma como esta de seguridad de la información, que ahora, como bien dijo Rosario hace unos minutos, pues como estas cosas, algunas cambiaron y algunas cambiaron para también ciertas personas, pues la información ahora se vuelve algo muy importante en el día a día, en nuestro trabajo y en la vida personal. Nosotros, BMB Consultores, que es la empresa que presenta este webinar, no que se ponen muchos logos ahí, logos mucho comercial, ¿no? Pero nuestra empresa, BMB Consultores, tiene ya más de 10 años dando asesoría o brindando asesoría por Internet a través de diferentes plataformas. Una de ellas es la videoconferencia, ¿no? Entonces, digamos que para nosotros, esta situación en la que todavía estamos transitando, no tuvo una afectación mayor en lo que hacemos en el día a día. Nosotros trabajamos, puede ser en casa, en restaurante, en hotel, estando donde estemos, podemos trabajar tanto con proyectos internos como con nuestros clientes. Entonces, bueno, pues eso realmente no ha sido un tema que nos haya puesto de cabeza. Por eso decía que ha afectado muchas partes de los negocios y de la industria y también a ciertas personas. En el caso de BMB, lo que afectó, sí, desde luego, es que algunas empresas han detenido sus proyectos un tanto, entonces ha avanzado más lento el implantar con ellos. No obstante, cerca de 10 empresas de marzo para acá tuvieron sus procesos de certificación, asesorados por nosotros, auditados internamente por nosotros, al menos la primera auditoría interna, y ya en su proceso de certificación, que la mayoría lo tuvo presencial, tuvieron hasta 0 no conformidades, lo cual nada más nos confirma que los procesos online o por internet, pues son muy eficaces y que en el momento en que no se pueda hacer presencial, porque algunas auditorías internas que hacemos son presenciales, pues se cambia por el formato online, videoconferencia, etcétera, y el resultado puede ser también muy bueno, ¿no? No quiere decir que sustituya la presencia face to face de las personas, pero sí puede ayudar en una situación como la que estamos pasando a facilitar las cosas y además de que también se considere como parte ya del trabajo cotidiano. Arrancar son 11:05 de la mañana, dimos 5 minutitos para que llegaran más personas, espero que se incorporen más. No obstante, los que somos o los que estemos, pues espero que esta información les sea de especial utilidad, pues para llevarlo a sus empresas, ¿no? Y puedan empezar a gestionar estos temas de seguridad de la información. Voy a repetir para los que estaban llegando que de su lado derecho tienen un chat, ahí pueden ir anotando si gustan sus preguntas. Aquí me acompaña Paola Benavides y ella me va a ayudar a ir filtrando sus preguntas para que al final de la presentación las podamos contestar, inclusive podamos interactuar con dudas de ustedes también por voz, y eso lo haríamos al final de la presentación. Me gustó la lámina esta de
de dinero, ¿no? De los dólares que están ahí volando, porque es cierto que la información en la mayoría de las ocasiones representa dinero, representa recursos, y bien llevada puede generar dinero, mal llevada puede hacernos perder dinero, y a lo largo de la presentación les citaré algún ejemplo que nos puede ilustrar por qué la seguridad de la información en cuestión de recursos, de negocios, etcétera, se ha vuelto cada vez más importante, ¿no? Bueno, pues vamos a arrancar. Bienvenidos todos, les reitero mi nombre, Bulmaro Sánchez, y yo voy a estar presentando en el día de hoy este tema de la seguridad de la información, de acuerdo con la norma ISO 27001, en la versión actual que tiene esta norma, pero que no quiere decir que es toda la información o la seguridad de la información en el mundo. Es la visión de la ISO en su norma 27001. Es un acuerdo entre diversos países que a través de organizaciones se reúnen en la ISO, que es la que aglutina personas y organizaciones para hacer estándares o normas, y esas personas llegaron a una conclusión que es este estándar, el 27001, pero no quiere decir que es lo único en seguridad de la información. Es la visión, insisto, de la ISO, ¿no? Y es la que ha estado fluyendo internacionalmente hacia certificaciones, ha sido bien aceptada, pero no es la única visión. Ustedes podrían tener otra y que puede ser complementaria a esta, excelente. Si no tienen ninguna visión de seguridad de la información, eso es lo bueno de las normas o los estándares, que la visión que tienen nos ayuda a complementar la visión que tenemos o a completar lo que nos falte de visión, en este caso de seguridad de la información. Bien, pues ¿qué vamos a ver el día de hoy? Me voy rapidito. ¿Qué es la información? ¿Qué es la seguridad de la información? ¿Qué es un riesgo? Las normas, que he estado platicándoles un poquito y seguiré platicando. La gestión de la seguridad de la información y algunas responsabilidades en seguridad de la información que tienen que contemplar en sus empresas, ¿no? Les reitero que en el chat podemos anotar dudas o pueden anotar sus dudas y las vamos a ver al final de la presentación. Bueno, es importante señalar que la información siempre lo ha sido, hoy tiene más relevancia. La información es un activo. Es un activo como cualquier otro activo que tenemos las empresas, que puede ser activos financieros, materiales, personas, patentes, marcas, etcétera. Bueno, la información es un activo más. Y desde luego, al ser un activo, necesitamos protegerlo, como cualquier activo que tenemos, tanto como empresa como personas. Si yo tengo un auto, pues es preferible que esté asegurado porque es un activo y si sufre algún daño, pues al menos hay un seguro que me cubre al menos la parte comercial o el valor comercial, pero me cubre algo. Una gran diferencia a no tener un seguro es que tenga ese auto un daño y nadie me lo pague. Entonces, la seguridad de la información va enfocada a eso, a proteger los activos sin que se malentienda que sea a través de un seguro. Un seguro puede funcionar, y vamos a verlo en la presentación, pero no necesariamente es un seguro. Simplemente es que al ser un activo hay que protegerlo. Bien. Bueno, hay diferentes tipos de información y en diferentes formatos. Recordemos que las mismas normas ISO para sistemas de gestión, es decir, para administración de algo, en el caso de la 27001, es un sistema de gestión para la seguridad de la información. Cabe señalar que todas las empresas tenemos una gestión propia. Ya venimos caminando con ella desde que empezamos a operar. Bueno, nuestra gestión puede ser más completa o menos completa, más documentada o menos documentada, pero tenemos una gestión. Entonces, cuando adopto una norma de las ISO para sistemas de gestión, lo que voy a hacer es precisar la gestión que ya tengo en la disciplina que trate la norma. En este caso, la ISO 27001 trata la disciplina que está enfocada hacia la seguridad de la información. Y esas normas, todas las de sistemas de gestión de la ISO, incluyendo la 27001, hablan de información documentada, lo cual quiere decir que la información
esté en algún medio que la soporte para que yo la pueda recuperar. Entonces, por eso es que la información adquiere diferentes formas y formatos. Puede estar impresa o escrita en un papel, que ha sido lo más común en décadas atrás, ¿no? Pero actualmente y cada vez más, la información se almacena de forma electrónica, ¿no? Hay algunas que no. Yo fui hace poco, ustedes todos, creo que todos conocen muy bien el tema de los notarios, etcétera. Bueno, un notario no te da un archivo electrónico, te da una cosa así, un acta, una cosa como esta. Y pues esta la guardamos nosotros en papel. Sí tenemos una copia digitalizada, indudablemente, pero mayormente está en papel. La documentación de ese tipo de trámites o gestiones como las de un notario. También la información se transmite y puede ser ahora muy comúnmente por correo electrónico, más que por medios postales, aunque todavía los bancos, en su mayoría, mandan estados de cuenta en papel y la información que está ahí adentro, pues es confidencial. Es una información importante porque dice los recursos que tiene una persona o una empresa. También puede ser visual, como videos. Ahora es muy común que grabemos cosas y decimos que estamos documentando algo. Bueno, pues el video es una forma, es una manera de dar información, de guardar información, perdón. Bueno, también la información puede estar publicada en la web, también ahora muy común que en la web, en nuestra web, tengamos información de los productos y servicios que vendemos o de lo que hacemos, etcétera. Disculpen un momento. Bien, perdón. Bueno, la información, estábamos en la web, también hay información verbal en conversaciones que tenemos, y dependiendo del tema que toquemos, pues esa información puede ser relevante o no. O si hablamos de trivialidades y del hola y cosas de esas, pues seguramente no va a tener ninguna trascendencia. Pero si en la charla, en esa conversación, hablamos de temas importantes de la empresa, que puede ser su forma de hacer negocios, su estrategia, la fórmula, etcétera, pues esa información que se transmitió de manera verbal adquiere un valor y hay que protegerla, y vamos a ver cómo, ¿no? Más adelante. También la información puede ser intangible, como los conocimientos, la experiencia, etcétera. Y bueno, también eso se puede proteger. Hay seguros de hombres clave, ¿no? Si falta el hombre clave, pues hay un seguro que paga la empresa por la falta de ese hombre clave. Entonces también la información intangible puede ser protegida, ¿no? Bueno, pues estos son algunos de los tipos de información. Reitero que en el chat podemos ir escribiendo dudas si las hay. Y bueno, la información tiene un ciclo de vida, ¿no? Y bueno, pues la información puede ser creada, o sea, yo diseño un nuevo método. En el caso de BMW, nosotros creamos nuestro método de trabajo para implementar un sistema de gestión. Por lo tanto, esa información es propia y es un activo. La información es almacenada, luego se procesa, se transmite, es utilizada para fines que pueden ser propios, perdón, apropiados o no apropiados o incorrectos. Yo me he encontrado a lo largo de 20 años de experiencia que tengo en esto y 10 dando asesoría por internet o mayormente por internet, que mucho de lo que hemos hecho en BMW Consultores a lo largo del tiempo, eslogans, gráficos o informaciones que compartimos con nuestros clientes en propuestas de negocios, pues de repente aparecen en páginas web de la competencia, ¿no? Y utilizan el mismo eslogan, productos o servicios similares, utilizan gráficos, inclusive que yo hice hace 5 años o 10 y que a día de hoy no están actualizados porque son de tiempo atrás, pero los utiliza la gente, ¿no? Entonces, la información, pues, yo creo que ahí, yo no diría que están utilizando una información que yo pudiera pedir que no utilicen, digamos que para mí, al ya no estar actualizada, para mí ya no tiene un valor, pero hay gente que la retoma, entonces la información puede ser utilizada para diversos fines.
El problema es cuando se utiliza para fines incorrectos, como cuando toman información nuestra valiosa, como nuestra identidad, y la utilizan para hacer un fraude, ¿no? También la información puede ser modificada, puede ser corrompida, y el problema ahí radica en que ya cuando yo recupere esa información, pues ya no va a tener el mismo valor, porque ya no contiene lo mismo que cuando la guardé, porque fue modificada o corrompida, y cuando hablamos de que sea corrompida es porque alteró negativamente a la información. También puede ser compartida o revelada. Hace poco, y espero que por acá esté Octavio, si es que nos acompaña, tuvimos una charla con Octavio para una implementación en su empresa, y al final de la charla y de un diagnóstico que tuvimos en línea, ellos nos pidieron firmar un convenio de confidencialidad de lo tratado en esas reuniones. Bueno, esa es una forma de proteger lo que se dice, lo que se revela, lo que se comparte, ¿no? La información también puede ser destruida, a veces de manera controlada porque ya no tiene valor, o se puede perder y ahí ya no es controlada. Tenía valor, pero la perdí. En el caso de los sistemas de gestión, cualquiera, en este caso de seguridad de la información, no sirve de nada guardar información y luego perderla, porque cuando yo necesite recuperarla para evidenciar que cumplí algún requisito, pues ya no la tengo porque la perdí, ¿no? Y finalmente, bueno, la información es revisada para asegurar que esté completa, se asegura, se protege a lo largo de su existencia, insisto, para poder recuperarla, poder demostrar que algo se hizo o que algo no se hizo, y también para sacar datos e información del comportamiento de algo, por ejemplo, de una actividad, ¿no? Cómo se ha llevado a cabo en el tiempo y poder tener gráficos o predecir el comportamiento de esa actividad hacia adelante y cosas por el estilo que ustedes conocen muy bien en sus empresas y organizaciones. Bien, vamos a continuar. Y esto nos lleva a qué es la seguridad de la información. Bueno, la seguridad de la información es lograr que esa información valiosa esté protegida, esté a salvo, que no se dañe, ¿no? Entonces, pues la seguridad de la información no necesariamente se compra, es algo que se hace, porque si bien, como comentaba hace un rato, hay seguros que nos pueden pagar por la pérdida de algo, por ejemplo, la pérdida de un hombre clave en una empresa, que es quien maneja un tema en particular o conoce la fórmula o el know-how de la empresa, y por su retiro o por alguna incapacidad o por inclusive muerte, ya no está en la empresa, el seguro paga una cantidad de dinero por ese hombre clave. Sin embargo, yo no recupero la información. Tengo un recurso que me paga un seguro para cubrir esa pérdida, pero es temporal porque al final esa persona no va a volver. Por eso el seguro paga, porque ese hombre clave no vuelve. Y cualquier otro seguro. Tendré yo que buscar a una, dos, tres, 10 personas, tal vez, que puedan compensar el conocimiento de ese hombre clave que ya no está. Y lo cito solo como ejemplo, ¿no? Esperemos que ningún hombre clave, incluyéndome, no salgamos de las empresas, ¿no? Pero no recuperamos, en este caso, en el ejemplo, no recuperamos la información. Simplemente tenemos un recurso para tratar de resarcir el daño, pero la información no se recupera. Por eso es que en esta frase es que la seguridad de la información pues no se compra, se hace. Es decir, trabajo para proteger la información y evitar que se pierda, se dañe, se deteriore, etcétera, ¿no? Bueno, puedo lograr la seguridad de la información con diferentes estrategias y enfoques, ¿no? En este caso, en el caso de la ISO 27001, es a través de identificar riesgos que tiene la información y tratar esos riesgos a través de unos controles, ¿no? Y esto se hace con el fin de evitar, insisto, que se pierda, se dañe, se deteriore, que pueda yo atender incidentes de seguridad de la información, inclusive prevenir incidentes. Y aquí les platico, es la experiencia de un cliente, es un ejemplo muy sencillo, me gusta mucho compartirlo porque se comprende muy bien. Es una empresa que maneja cierto tipo de información de sus clientes,
tiene un área de seguridad donde se procesa esa información y cada persona que ingresa a esa área tiene que teclear con un PIN su acceso. Tiene ahí, ya saben, un tablero en la entrada, tecleo mi PIN, se abre la puerta y puedo ingresar. El problema que se detectó ahí, o el incidente de seguridad que se hacía, que estaba presente continuamente, es que entraban 3 personas, solo una de ellas tecleaba el PIN y las otras 2 no lo tecleaban. Entonces no se registraba su entrada. En ocasiones, cuando esas personas que no teclearon la entrada tecleaban la salida, pues después de una semana que alguien valida el reporte de entradas y salidas, se daba cuenta que había gente que había salido, pero que nunca había tenido un registro de entrada. Y eso daba pie a detectar un incidente de seguridad. Pero en otros casos, si las mismas personas o la misma persona que entró sin teclear el PIN salía con otras personas y tampoco tecleaba su PIN, pues entonces no teníamos identificado el evento porque no se registraba ni la entrada ni la salida. Y ese es un tema, ese es un evento de seguridad, es un incidente de seguridad y que se tiene, al momento de que tenemos un control para detectar que eso está pasando, tenemos que fortalecer ese otro control, en el ejemplo, para el acceso de personas. Eso puede pasar en cualquier lado. La empresa, en el ejemplo, la que estoy citando, lo que hizo fue colocar a una persona en particular ahí, en la puerta, para que estuviera revisando, además de que todos teclearan su PIN al entrar y salir, que también no ingresaran con ciertos dispositivos que no están permitidos en esas instalaciones, donde se procesa la información confidencial de los clientes de nuestro cliente. Y hablábamos de celulares, memorias USB, entre otros dispositivos que no se permiten pasar y que hay que dejar depositados en la entrada. Entonces se fortaleció ese control de acceso. Y eso es un control. Lo que he citado como un seguro, un control de acceso físico, una clave para accesar a un sistema, todo eso son controles o todos esos son controles enfocados a la seguridad de la información, ¿no? Entonces, esto les va dando luz y pauta de que sus empresas y organizaciones no están en cero. Simplemente es que no tienen implementados todos los controles recomendados por una norma como la 27001 para la seguridad de la información, pero sí tienen otros tantos. Firmar un convenio de confidencialidad con su personal, con los proveedores o con un posible proveedor, con sus clientes, etcétera, forma parte de los controles de seguridad, ¿no? Entonces, esto se los comento para que de alguna manera se puedan empezar a sentir tranquilos de que no están en cero. Claro, hace falta quizás un 80, 70% más de trabajo para tener un sistema de seguridad de la información completo, pero no están al menos en cero, ¿no? Bien, continuamos. Hay 3 elementos fundamentales en la seguridad de la información: las personas, los procesos y la tecnología. Que la tecnología puede ser, como dice ahí, un bolígrafo, porque la información se escribe. Yo tengo guardados algunos cuadernos de mi pasado reciente, donde he escrito mis ideas, inclusive he pegado composites para complementar la idea, y eso pues ha pasado a convertirse en un método de trabajo. Para mí, ese cuaderno, pues contiene todas mis notas, etcétera, del método de trabajo que yo planteo para que después en la empresa se lleve a la práctica. Inclusive lo he compartido alguna fotografía con mi equipo de las páginas de ese cuaderno. Bueno, pues para mí el cuaderno y el bolígrafo en su momento eran la tecnología, ¿no? Y hablamos de hace tal vez 10 años. Hoy día es muy común que la tecnología sea medios informáticos, computadores, teléfonos, etcétera. Pero recuerden que la información puede estar en cualquier medio. Por lo tanto, la norma ISO 27001 no está enfocada solamente a medios digitales o electrónicos, sino está enfocada a proteger la información, no importa en qué medio esté soportada esa información. Eso es importante, porque a veces confundimos que la ISO 27001 tiene que ver solo con las áreas de TI, y eso no es así, porque como les mostraba hace un rato, el acta que tenemos aquí de la empresa, pues es una información que está en papel,
y que no está resguardada por el área informática. Que tiene un valor, sí. Si queremos hacer un trámite, no sé, por ejemplo, bancario, pues los documentos de la constitución de nuestra empresa se vuelven importantes porque con eso voy a gestionar ese trámite. Si, por ejemplo, habláramos de un crédito y yo no tengo ese documento porque lo perdí, porque lo que quieran se quemó, etcétera, bueno, pues el valor de lo que no voy a poder adquirir de crédito es el valor que tiene ese documento en ese momento, ¿están de acuerdo? Puede ser por $1 millón, más o menos, pero en ese momento, por falta de ese documento, podría yo no accesar a esos recursos. Y por eso es que es importante, y lo remarco, que la ISO 27001 se enfoca en proteger la información, no importa en qué medio esté. Puede ser papel o puede estar en un medio electrónico o digital, ¿no? Bueno, estos son los tres elementos fundamentales de la seguridad de la información. ¿Por qué? Porque las personas son las que hacen el trabajo. Los procesos son las actividades que hay que realizar en la empresa o en la organización. Y la tecnología son los medios con los cuales llevo a cabo esas actividades. Y todo eso afecta a la seguridad de la información. Bien. Y les recuerdo que si tienen alguna pregunta en el chat, podemos ir escribiendo y al final vamos a ir contestando dudas. Bien, en cuanto a personas que pueden estar interesadas en lo que hacemos en relación a la seguridad de la información, desde luego la gran mayoría de los clientes que llegan a nosotros es por exigencia de sus propios clientes, porque van a manejar o ya manejan información sensible de sus clientes. Hemos tenido clientes que se dedican o parte de su negocio es imprimir estados de cuenta en papel, bancarios, de servicio de gas, servicios de telefonía, servicios de cable, ya saben, de las cableras, la televisión, etcétera. Y bueno, ellos manejan la información, datos personales de los clientes de su cliente. Por tanto, para ese negocio en particular, la exigencia de seguridad de la información es muy importante. Y ellos son, empresas como esas se acercan porque necesitan demostrar a sus clientes que son capaces de proteger la información de una manera continuada y además de una manera eficaz. Es decir, que los controles que aplican sí protegen la información y cuando no la están protegiendo totalmente o adecuadamente, ese mismo sistema enciende un semáforo de alerta de que algo está fallando. Y eso es lo que tenemos que considerar en este tema de las personas, ¿no? ¿Quién está interesado? Pues nuestros clientes, por ejemplo. También están los accionistas, los propietarios de la empresa, nuestro propio personal, proveedores. Y esto no es que el proveedor nos exija seguridad de la información. No, lo que pasa es que compartimos con los proveedores, contratistas, consultores, etcétera, información como la que les comentaba de hace unos días que nos hizo favor un posible cliente de compartir con nosotros para un diagnóstico, bueno, pues esa información tiene que ser, él la está compartiendo con un proveedor o posible proveedor. Él tiene que proteger esa información que compartió. También tenemos en muchas ocasiones que dar cuenta de información a autoridades. Reconexión de Amazon. Un segundo, por favor, disculpen. Bien, disculpen, ya saben, cosas imprevistos, ¿no? Bueno, disculpen, continúo. Entonces, bueno, pues de todas esas personas interesadas, que la norma ahora le llama partes interesadas, pues tenemos que como ubicarlas para saber qué necesidades tiene cada una de nuestra empresa u organización de ellos. En el caso de autoridades, lo voy a citar como un ejemplo muy recurrente que prácticamente ya nos aplica a todos. Hablamos de las leyes de protección de datos personales en poder de particulares. Y ahí, cuando hablamos de una ley, pues lo hace obligatorio
para todos aquellos particulares que manejan información y datos personales en sus actividades. Y todas las empresas, mínimo, manejamos datos personales de nuestro personal. Y ya por ese lado, estamos sujetos a esa ley. Claro, en función de la profundidad, le voy a llamar, de los datos que manejo de ese particular, que están en mi poder, tendré que aplicar más o menos partes o artículos de esa ley. No obstante, mínimo, y todos creo que lo vivimos, y si alguien no lo vivió, ya anda atrasado como 10 años, bueno, mínimo necesitamos tener un aviso de privacidad disponible al público, que le informe qué vamos a hacer con esos datos. Ese es el primer paso. Hay procedimientos y un montón de temas que hay que tratar ahí también, pero el primer paso es el convenio o el aviso de privacidad, donde se establece qué vamos a hacer con los datos de esas personas, por ejemplo, nuestros trabajadores, para indicarles qué pueden hacer para modificar esos datos, qué pueden hacer para recuperarlos, qué pueden hacer para evitar que se compartan de parte nuestra a alguien más, etcétera. Todo eso está ahí y por eso lo cito en el tema de autoridades. Bien, bueno, pues las amenazas sobre las personas que tienen, mejor dicho, de las personas que tienen un interés hacia nosotros, pues tienen que ver con un montón de temas, ¿no? Cómo tiene que ver con los competidores que se pueden robar nuestra información, los hackers, estafadores, trabajadores descuidados, también hay trabajadores maliciosos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aunque sí las personas somos las que más podríamos afectar la seguridad de la información, también somos las personas el activo más valioso para proteger la información, ¿no? Entonces, eso, bueno, hace que sea el elemento número uno de la seguridad de la información, ¿no? Bien, les recuerdo que si hay preguntas, las puedan ir anotando en el chat, por favor. Y bueno, ahora nos vamos a los procesos, que es otro elemento de la seguridad de la información. Los procesos son las actividades que realizamos en nuestras empresas u organizaciones, ¿no? Es el flujo de trabajo, los pasos, etcétera, que están descritos generalmente en procedimientos, ¿no? O que enseñamos a la gente a través de capacitación o alguna otra forma de dar competencia, les enseñamos cómo realizar alguna o varias actividades en la empresa, ¿no? Pero bueno, casi todos los procesos que llevamos a cabo en la empresa, es decir, las actividades, generan información. Desde, por ejemplo, cuando nos contacta un posible cliente, pues bueno, nos va a dar ciertos datos para que podamos contactarle y nos va a seguir dando datos, por ejemplo, para preparar una propuesta, para después preparar un contrato, una factura. Luego nos va a compartir unos datos bancarios, seguramente nos va a hacer un pago y nosotros vamos a tener que conocer partes quizás de su negocio para poder procesar el producto o servicio que nos ha pedido y después se lo vamos a entregar y vamos a ir a lo largo de todo eso generando información de los proveedores, de nuestro personal y de autoridades, de las autoridades hacia nosotros y de nosotros hacia ellos, etcétera. Y todo eso se pretende se proteja a través de políticas y procedimientos para buscar al menos tener controlado el ambiente que rodea la información. Les tengo una noticia, pues puede ser buena o mala. La realidad es que no podemos proteger la información al 100%, porque si no, no existieran los seguros de daños cuando se pierde algo, por ejemplo, información. Entonces, se va a perder. Bueno, lo que tengo que buscar es al menos tener una forma de resarcir esa pérdida. Inclusive, un abogado, el abogado nuestro, en algún momento nos recomendó que cuando estipulemos una pena convencional o algo que tenga que resarcirnos
un proveedor, por ejemplo, o inclusive también un cliente, es que sea mejor que estipulemos el monto de la pena convencional, para que ya quede establecido cuál va a ser esta manera de resarcir el daño, y no dejar que un tercero, en este caso un juez, decida cuánto equivale el daño, ¿no? Entonces, ha sido un buen consejo. Nosotros generalmente establecemos una pena convencional ya con un valor, un importe específico de lo que creemos se perdería y causaría ese daño y que esperamos que el tercero no lo cubra. Lo mismo de nosotros hacia un tercero. Pues bueno, sabemos que hay cosas que no podemos evitar que pasen, pero en la mayoría de los casos, políticas y procedimientos enfocados a la seguridad de la información nos pueden ayudar a proteger la mayor cantidad de información de una manera adecuada y continua. Pero insisto, y eso se los digo porque la norma en todo su contenido, la 27001, que es la norma certificable de esta familia ISO 27000, porque hay otras normas, pero la 27001 es la certificable. Bueno, a lo largo de todo su texto no habla de perfección, habla en algunas partes de mejora continua. Es lo que se espera en un sistema de gestión de seguridad de la información, mejora continua, pero no perfección. Entonces, se los comento porque hay empresas que en esta búsqueda de una perfección, a veces mal entendida, pueden alargar su proceso de implementación de la seguridad de la información y desde luego la certificación que necesitan para cumplir con sus clientes o para seguir generando nuevos negocios con nuevos clientes, pues retrasan eso por muchísimo tiempo, inclusive por años, buscando esa malentendida perfección que nunca se va a alcanzar. Porque si la perfección existiera, nos hubiéramos quedado con la versión 2005 de la norma y no estuviéramos haciendo revisiones, o mejor dicho, la ISO no hiciera revisiones cada 6 años del contenido de las normas que emite, porque la primera sería perfecta. ¿Para qué habría que mejorarla? Si las normas, cada vez que se revisan, se busca una mejora continua en el contenido de la norma, pues pasa lo mismo en nuestros sistemas de gestión. Nada es perfecto. El control que hoy podría parecer perfecto, mañana podría ya no funcionar simplemente porque cambió la tecnología. Y ese control ya no se dio. ¿De acuerdo? Lo comento para que lo tomen en cuenta y no caigan en ese error de buscar que su control sea perfecto. Hay que echar a andar el control, analizar los resultados del control. Por ejemplo, si el control es firmar convenios de confidencialidad, lo que tenemos que hacer es buscar la manera de evaluar la eficacia de ese control. Es decir, si de verdad estamos logrando proteger la información nuestra a través de convenios de confidencialidad con terceros. Si está funcionando, podemos fortalecer el contenido de ese control, de ese convenio. Si no está funcionando, podríamos buscar fortalecer el control de otra manera, por ejemplo, colocando una pena convencional. Solo doy una cifra, la que se me ocurre ahorita: $100,000 por fallar al convenio de confidencialidad. Y eso, pues a veces lo que ayuda es a que la gente lo piense dos veces cuando ya ve una cifra de dinero, ¿no? Y lo hay. Bueno, si revelo algo de aquí me va a costar $100,000, entonces mejor no. Previene, ¿no? Pero si ni eso lo está logrando, entonces tendríamos que buscar otra forma de proteger esa información que estamos compartiendo. Espero explicarme. Y si no, me gustaría ver preguntas en el chat si algo no queda claro, ¿no? Pero bueno, esos son los procesos, son todas las actividades que hacemos, perdón, que generan información y que podemos proteger a través de políticas y procedimientos de seguridad de la información. Bien, continuamos. Bueno, y después está la tecnología. ¿Se acuerdan de los 3 elementos de la seguridad de la información? Están las personas, los procesos y la tecnología. Pues son los medios por los cuales proceso la información, digamos en forma resumida, ¿no? Y hay tecnologías de la información que van desde un bolígrafo, un lápiz, papeles, archivos,
computadores, teléfonos. Hoy día el teléfono almacena muchísima información y cuando ese teléfono se daña, se pierde o es robado, nos mete en muchísimos problemas. Entonces, bueno, todo eso, toda la tecnología nos ayuda a procesar la información, ¿no? Y también hay tecnología o tecnologías de seguridad de la información, que incluye cerraduras, cajas fuertes, sistemas de acceso, circuitos de vigilancia, etcétera. Todo lo que ayuda o complementa a los medios donde se procesa la información. Y hay un video un video, a ver si lo encuentro acá, se los voy a pasar si lo encuentro. Se los voy a compartir, les va a encantar. Espero que les encante como a mí me encantó, porque es muy divertido. A veces nos perdemos en controles que no, al final no garantizan la seguridad de la información por completo, ¿no? Sí, aquí lo encontré, se los voy a compartir y espero que les guste. Dura muy poquito. Seguramente ya lo han visto, pero esto es muy común que pase. Igual no escuchan el audio, pero ven las imágenes, ¿no? Están ingresando estos dos sujetos muy conocidos a áreas de seguridad, a un área de seguridad o a un área muy importante, muy protegida, ¿no? Porque ahí debe haber algo muy importante, ¿no? Y ya que llegan, bueno, la puerta de acceso a ese lugar, pues es una porquería de puerta, ¿no? Y a veces nos perdemos estableciendo controles de seguridad de la información muy complejos y dejamos huecos, a veces muy evidentes, de acceso a la información, ¿no? Y esto es, por ejemplo, barreras físicas, ¿no? A mí me tocó ver en una empresa que los trabajadores, digo, pasa, no es ningún secreto, se llevaban parte del material que procesaba la empresa y es un material que no es barato. Entonces pusieron un guardia en la entrada y en la salida, mejor dicho, a la salida, para revisar las mochilas de estos trabajadores, para evitar que se llevaran cosas. Sin embargo, los trabajadores, antes de ir a la salida con el guardia, en su mochila, la volaban del otro lado de la empresa, del otro lado de la barda. Al otro lado no había ninguna empresa, había un lote baldío, pues aventaban la mochila por ahí, salían con el guardia sin mochila, no traían nada, daban la vuelta y recogían la mochila del otro lado y se seguían llevando el material. Entonces, el control del guardia no servía. El problema estaba en otro lado, ¿no? Entonces, hay que complementar, sí, las tecnologías de la información y también los dispositivos o tecnologías que nos ayuden a, por ejemplo, el acceso en temas físicos o lugares físicos donde se almacena la información. Bien, vamos a continuar. Bueno, ya hemos hablado mucho. La seguridad de la información es valiosa porque protege la información de amenazas, garantiza la continuidad del negocio, ¿sí? Porque si no tenemos cierta información o se detienen los servicios que nos dan el procesamiento de la información, por ejemplo, quédense sin internet un día. Iba a decir una hora, pero quédense un día, a lo mejor pasa. Nos vamos a un café internet, usamos el móvil, pero quédense sin internet 2 días, y hablamos del internet fijo regularmente, quédense una semana sin internet, y como mucha de la información fluye a través de ese medio, si no lo tenemos, no podemos accesar a esa información. Y a mí me ha pasado, ¿eh? Yo no me sé el teléfono de nadie, prácticamente de nadie. El día que me quedé sin el teléfono porque se me apagó, no tenía a quién llamar. El único teléfono que recuerdo de muchos años es de nuestro gerente de soporte y tecnologías de la información. Es el único que más o menos me sé y probando ahí en una cabina pude comunicarme. Bueno, porque la información está en el medio tecnológico donde la almaceno y no tengo otra manera como una libreta que cargue con los teléfonos apuntados. Bueno, eso es un problema porque yo necesitaba que me dijeran o me precisaran la dirección para ir a visitar a un cliente. Era la primera vez.
Entonces yo no podía llegar con el cliente, estaba a medio camino, porque no tenía la dirección, no traía el teléfono con el GPS donde ahí estaba la dirección, y necesitaba que alguien me ayudara a darme la dirección y luego pedirle a algún taxi que me llevara. Bueno, pues eso, que nos puede pasar a todos, interrumpe el flujo de negocios, interrumpe el trabajo. Puede implicar pérdidas financieras, sí, porque si no cumples con lo pactado con el cliente, por un lado podría no contratarte si es un nuevo cliente, o por el otro podría no pagarte la factura porque no le diste el servicio. Y se vuelve todo un tema, ¿no? Entonces, bueno, crea oportunidades también la seguridad de la información para hacer negocios sin riesgo. Imagínense ustedes que quieren llegar con un nuevo cliente y de entrada ustedes, al empezar a establecer comunicación con él y empezar a compartir información, le decimos que hay que firmar un convenio de confidencialidad. Bueno, ese cliente que está en búsqueda de un proveedor que ofrezca seguridad en el tema de información, cuando ve que nosotros ya tratamos esos temas y nos adelantamos, se empieza a sentir más confiado de que nuestra organización, nuestra empresa, nuestra gente está preparada para atender todas estas exigencias que él puede tener en relación a la seguridad de su información, ¿no? Y desde luego nos va a ayudar a cumplir con requisitos legales a los que estamos obligados a cumplir y evitar multas, cierres, etcétera, ¿no? Lo que ustedes saben que puede pasar cuando no se cumplen las leyes, ¿no? Y bueno, la seguridad de la información está enfocada a estos temas que vemos en pantalla, a la confidencialidad, a la integridad de la información y a la disponibilidad, ¿no? Entonces, en el ejemplo que les di, que me pasó con mi teléfono cuando ya no quiso encender, el problema que yo tuve era de disponibilidad, ¿no? Porque no podía yo accesar a la información. No traía una libreta donde estuviera apuntada la dirección, todo estaba en el teléfono y no podía accesar a esa información. La información era íntegra, sí, ahí estaba. Decía exactamente la dirección y eso estaba anotado en el teléfono, pero yo no podía accesar. Bueno, la confidencialidad, es decir, que solamente a esa información pudiera accesar el personal nuestro, en este caso yo, para poder llegar con el cliente. Eso estaba bien. El problema era la disponibilidad. Entonces, si se dan cuenta, cualquiera de los tres elementos que falle, o dos o tres, van a causar un problema relacionado con la preservación de la información y su seguridad, ¿no? Por eso estos tres elementos deben ser parte de nuestras políticas de seguridad de la información. Tienen que estar enfocados a estos tres elementos. Reitero, a la confidencialidad para que solo el personal autorizado tenga acceso a cierta información, la integridad para mantener la exactitud de la información, perdone, la cantidad de información, etcétera, para cuando yo la recupere, pues tenga la información que deba tener, no tenga más, no tenga menos. Y la disponibilidad tiene que ver con que pueda accesar a esa información en el momento que lo necesito. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, y de ahí vamos a pasar lo que se ha platicado un poquito hace rato, a los incidentes que pueden causar impactos en la seguridad de la información. Por ejemplo, la interrupción de los servicios de TI o los incidentes sobre los servicios de TI, pues nos pueden causar una interrupción en nuestro negocio, nos pueden causar pérdidas y costos financieros, podemos inclusive perder propiedad intelectual si se revelan nuestros secretos, ¿no? Imagínense que la fórmula, el know-how de ustedes, que les guardan muy bien y que no comparten porque es la esencia del negocio, de repente apareciera publicada en YouTube, ¿no? Y todo el mundo tuviera acceso a ella. Digo, ustedes podrían entablar demandas, pero eso sería un desgaste para la empresa. Lo mejor es prevenir que aparezca de la noche a la mañana en YouTube. También estos incidentes de seguridad nos pueden causar incumplimiento de leyes. Por ejemplo, en el tema de protección de datos personales, que esa información que tenemos almacenada
de personas físicas o personas naturales, pues aparezca de repente en manos de otras personas para fines a las que no fuimos autorizados. Y eso pasó en México, fue un gran revuelo, y que de repente ya no se dijo mucho, es que la base de datos del IFE, en aquel momento el IFE, que es este instituto para la gestión de las elecciones, perdió, así, literal, perdió la base de datos de los ciudadanos de todo el país. Eso es algo muy grave y se está incumpliendo las leyes, pero yo no vi a nadie en la cárcel por eso, ¿no? Pues bueno, en el caso de nuestras empresas, pues podríamos caer en un tema de incumplimiento legal respecto a leyes o regulaciones o normas que tengan que ver con seguridad de la información y sí hacernos acreedores a multas, sanciones, etcétera. También pueden afectar nuestra reputación, ¿no? A mí seguido, cada vez que entro al banco, no voy a decir cuál, es uno que empieza con B de bueno, pero entro y me aparece un letrero que dice, ha habido que recuerdo, un evento de seguridad en la base de datos y le recomendamos que cambie su contraseña. Es decir, fueron hackeados. Bueno, insisto, no hay perfección en esto. Fueron hackeados y la información tuya, al menos de las claves de acceso, pues ya fue infiltrada, ¿no? Fue robada o lo que quieran. Y luego te recomienda que cambies la contraseña, pero ya ese sistema fue penetrado, ya fue corrompido de alguna manera, ¿no? Bueno, si eso causara daños a muchos clientes de esa institución bancaria y los clientes demandaran por eso, pues se podría causar un problema a su reputación, aunque los bancos ya tienen una reputación muy dañada, pero bueno, más daño todavía, ¿no? Y bueno, también pues puede causar miedo, incertidumbre, duda, por ejemplo, de un cliente o de un colaborador nuestro que no tiene claro qué están haciendo con su información. Y yo aquí les comparto algo que yo he notado, y seguramente ustedes también, que muy fácil la gente cuando vamos a hacer un trámite, puede ser en un hotel, en un hospital, en algún lugar, oficina del gobierno, que tranquilamente la persona, hasta de la recepción, nos pide una fotocopia de nuestra identificación, oficial o no oficial, porque una licencia parece o no oficial, ya no sé qué pensar al respecto, pero nos piden una fotocopia de ese documento, ¿no? Y la pregunta es, ¿y qué van a hacer con esa información? ¿A dónde va a ir a dar? Seguramente el señor o la señora de la recepción no tiene ni idea de que hay una ley de protección de datos personales, sigue una orden, pero nosotros tampoco preguntamos qué van a hacer con la información, porque no firmamos en ese momento ningún convenio de confidencialidad o mínimo un aviso de privacidad con esa institución. Yo lo he buscado en el frente, en la recepción, a donde te lo piden, o en el área donde te lo piden, y no veo el aviso de privacidad, o no me lo dan para firmar, o me lo dan al final ya después de que me pidieron mis datos. Y yo como sé que me conviene firmar ese aviso de privacidad. Es todo un tema que en otros países está siendo mucho más controlado. Bueno, ahora no sé qué tanto por la situación que estamos pasando, pero que se ha controlado más que en el nuestro. Sin embargo, tenemos que atender esto porque recuerden que estamos metidos en un acuerdo comercial de Norteamérica, el famoso TEMEC, que en su contenido sí nos va a exigir, a partir de que entre en vigor y esto se convierta en una práctica cotidiana y continuada, que empecemos a manejar una seguridad en la información y sobre todo seguridad en los datos personales. Nos lo van a empezar a exigir, así como temas de derechos de autor, patentes, etcétera, donde hasta las fotografías pueden tener un derecho de autor y no podemos usarlas indiscriminadamente, como en algunas ocasiones se hace. Pues tenemos que empezar a tener mucho cuidado en eso. Y ahora, los que vamos a tener o vamos a empezar a tener miedo, incertidumbre y duda, somos nosotros, porque todos los trabajadores y ciudadanos de nuestro país,
pues vamos a estar sujetos a esas regulaciones porque nuestro país está metido en ese acuerdo comercial de Norteamérica. Se los comento para que por ahí le vayan echando un ojo a todo lo que tiene que ver con información, patentes, marcas, derechos de autor, etcétera, porque en el mismo YouTube, si ustedes lo usan comúnmente, la gente empieza a censurarse porque no pueden pasar una fotografía, no pueden pasar un audio, no pueden pasar X y Y información en su propio video porque podrían ser sancionados por la plataforma que tiene regulaciones extraterritoriales, es decir, además de las de nuestro país, y sancionan. Y entonces te pueden quitar, si tú haces tu negocio en YouTube, pues te pueden bajar tu canal y ya no poder seguir haciéndolo. Es todo un tema este de la seguridad en ese aspecto. Para, para un sistema de gestión de seguridad de la información, lo que tendríamos que ceñirnos es a la información de nuestra empresa, ¿no? Y qué relación tiene, inclusive con temas legales. Bien, y esto nos lleva al riesgo, y lo habíamos tocado hace un rato, ¿no? El riesgo en general, y para la seguridad de la información, es la probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad en un activo de información y esto tenga un impacto adverso a la empresa, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad, que esa es la parte donde tenemos que empezar a tratar nuestra seguridad de la información, son estos huecos, estas lagunas que tiene nuestra empresa, tanto físicamente como en sus sistemas digitales, donde alguien, una amenaza, recuerden que la amenaza son personas, donde una amenaza se puede materializar, puede entrar por ese hueco. Ese es el tema. Ahora, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues necesito saber cuál es la información sensible o cuál es el activo de información sensible o importante en mi empresa. Y después ver qué vulnerabilidades tengo, cuáles son las amenazas que hay que pueden aprovechar esa vulnerabilidad y calcular cuál es la probabilidad de que ocurra. Porque en ocasiones sí, es cierto, el activo es valioso, existe una vulnerabilidad y una amenaza, pero la probabilidad de que pase es poca. Entonces, bueno, pues ahí el control podría ser limitado, ¿no? No, pues, no tendría que ser tan robusto, porque la probabilidad que yo calculo es poca. No obstante, cada cierto tiempo hay que estar haciendo nuevas amenazas, perdón, nuevas evaluaciones, porque puede ser que la probabilidad haya cambiado, ¿no? Bueno, listo. Vamos a avanzar. Habíamos dicho, ¿no? Las amenazas son agentes que pueden materializar una amenaza. Es el factor humano, el factor máquina y hasta la misma naturaleza con algún evento como un terremoto, una inundación, etcétera, ¿no? Bien, y los motivos, bueno, por los que un agente puede causar una amenaza, pues son ataques intencionales y también pueden ser accidentales. Alguien que por algún error borra una base de datos, pues se fue por un error, es un accidente. Si la sacó de ahí y la compartió con alguien más que no debía, pues es un ataque incidental, ¿no? Perdón, un ataque intencional. Bien, pues aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De amenazas, como en el tema de errores humanos, pues desde capturar mal una dirección, ¿no? Ustedes revisen todos sus comprobantes de domicilio y se van a dar cuenta cuántos errores hay en su dirección. Cada comprobante, o mejor dicho, cada recibo donde aparece su dirección, puede tener un dato diferente de su dirección, ¿no? Y eso, pues, es un tema de que alguien que lo capturó o el que rellenó la solicitud lo hizo mal. El tema de propiedad intelectual, saben ustedes, está la piratería, el espionaje, el acceso no autorizado, el robo de datos, el chantaje, el vandalismo, temas terroristas, etcétera. El fraude, que muy común hoy día es el robo de identidad, ataques a las redes o a los sistemas con virus, etcétera.
en tema de servicio, cortes de energía o cortes de red. Hace unos días, no sé a ustedes les pasó, nos quedamos sin señal los suscriptores de Telcel. Un rato no tuvimos señal, nos interrumpió el servicio, ¿no? Otro más, temas naturales como el que vivimos ayer en el país, un terremoto, por ejemplo, temas de hardware, ¿no? Que fallen los computadores, como falló tristemente mi teléfono aquella vez. Problemas de software, ¿no? Cuando el software tiene problemas de diseño y también que se corrompan los datos. Y la obsolescencia, por ejemplo, que tu teléfono pues ya no aguante más, porque el teléfono tiene un límite en la cantidad de información que puede almacenar o en la cantidad de programas que puede manejar. Y si llega a su límite, el teléfono se queda obsoleto. Todas estas son amenazas que pueden tener tus activos de información. Listo. Y bueno, pues aquí entramos al tema de controles. Digo, no quisiera ser tan exhaustivo en lo que la norma ISO 27001 llama controles, pero tienen que ver con estos temas generales, ¿no? Los controles para asegurar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información tienen que ver con temas relacionados con políticas de seguridad de la información, con quién se encarga o quiénes son los encargados de monitorear la seguridad de la información, la gestión de los activos de información, la seguridad con los recursos humanos, por ejemplo, aquí hacer investigaciones de las personas que contratamos, ya saben, los famosos estudios socioeconómicos, ¿no? Para conocer quién es el personaje que vamos a contratar, la seguridad física de acceso, la gestión de comunicaciones, el control de acceso a los sistemas. Si desarrollamos software, pues el desarrollo y mantenimiento de ese software, administración de incidentes de seguridad de la información, tener un plan para la continuidad del negocio cuando se interrumpen los servicios por medio de los cuales fluye la información de nuestro negocio, ¿no? Cumplir con los requisitos legales del cliente, de la propia empresa, etcétera. Todos estos son controles que tenemos que considerar y que sean aplicables en la seguridad de la información de nuestra empresa. Bien, bueno, vamos a continuar. Y vamos a la parte final de la presentación, que es un resumen de cómo aplicar la norma ISO 27001. Así que si aguantaron la hora, llegaron hasta acá, bueno, esta es la lámina valiosa. Aquí les pido atentamente que la podamos ver con atención, porque es la parte de cómo vas a implementar el sistema en tu empresa, ¿no? Un sistema de gestión de la seguridad de la información basado en la norma ISO 27001, ¿no? Y bueno, pues tenemos que partir de una serie de procesos que van a conformar nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Claro, esta es la propuesta de BMB Consultores y se basa en 6 grandes procesos. En tu empresa podrían ser más o ser menos, pero tienen que estar alineados con estos temas. Y los temas son la planificación, el liderazgo, actividades de apoyo, la operación del propio sistema, es decir, echarlo a andar, evaluar los resultados, eso es la evaluación del desempeño, y la última fase, la mejora, ¿no? Cuando tú tienes un sistema de seguridad de la información, un sistema de gestión de seguridad de la información, que se puede alinear con estos 6 procesos propuestos, tu sistema de gestión de seguridad de la información al menos tiene coherencia en cuanto a los procesos considerados. Después de eso, tenemos que saber que lo más importante en cualquier sistema de gestión es el compromiso del líder de la empresa, que a su vez se va a encargar de nombrar a un líder o líderes de la seguridad de la información. Pero el liderazgo, el compromiso con la seguridad de la información, aplica a todos estos procesos que estamos viendo en pantalla y es lo primero que tiene que existir en tu empresa. El compromiso
de implementar la seguridad de la información. Sea porque lo pidió un cliente, no importa, pero si el cliente lo pide y yo lo quiero implementar, lo primero que necesito es que haya un compromiso y que en las empresas se ve porque se asignan recursos para que se implemente el sistema. Recursos desde tener un líder para que implemente el sistema de gestión de seguridad de la información. Fundamental el compromiso. Luego, para arrancar, yo te recomiendo que lo primero que hagas es tener al papá de todos los documentos de tu sistema de gestión, y eso es el famoso procedimiento instructivo o protocolo que dice cómo vamos a controlar la información documentada de tu sistema de gestión de seguridad de la información. Eso es fundamental. Y yo le llamo el papá de los demás, porque si este no existe, ¿cómo vas a hacer oficiales todos los demás documentos de tu sistema? Que pueden ser documentos en papel o en electrónico, como hemos platicado. Pero si no existe este que les da formalidad, ¿cómo vas a hacer que se vuelvan formales? Por eso mi recomendación es que después de que ya tienen el compromiso de implementar la seguridad de la información, empecemos por este primer procedimiento, protocolo o como le quieras llamar. Pero nos debe decir cómo se va a controlar la documentación que se crea, se actualiza, se distribuye en la empresa relacionada con la seguridad de la información. Después, también tenemos que hacer una lista, al menos, de las comunicaciones relevantes para tu sistema de gestión de seguridad de la información. Y aquí cito un ejemplo. La política de seguridad de la información, que la vamos a citar más adelante en esta lámina, es algo que se tiene que comunicar internamente a nuestra gente, pero también externamente, como a los clientes y a los proveedores. Entonces, la política de seguridad de la información es uno de los elementos que tienes que considerar en esa lista de la información que tienes que comunicar a otras personas relacionada con la seguridad de la información. ¿De acuerdo? Bien, otro más tiene que ver cuando ya empiezas a diseñar tu sistema con determinar el contexto y las partes interesadas relacionadas con la seguridad de la información. Recuerden que el contexto, la norma lo cita como aquellas cuestiones internas y externas que pueden favorecer o que pueden impedir tener una adecuada gestión de la seguridad de la información. Y las partes interesadas, como vimos antes en esta presentación, son aquellas personas que están interesadas o que tienen que ver algo con nuestra organización en relación a la seguridad de la información. También, ya que tienes esta información, ya puedes entonces delinear, definir el alcance que tendrá tu sistema de seguridad de la información en relación a procesos, productos, servicios, oficinas, etcétera, que quieres que se cubra la información que generan con la seguridad de la información. Entonces ya tú decidirás si va a ser aplicable a todo lo que hace la empresa o a una parte de lo que hace la empresa, ¿no? Y eso es el alcance. Y desde luego se te va a dar pauta a establecer los procesos particulares para ese alcance del sistema de gestión. Pero recuerda que mínimo debe tener los 6, que yo te recomiendo tenga y que vemos en la parte superior, ¿no? Bueno, con esa información entonces, si no viste que apareció, lo voy a repetir, apareció la política de seguridad de la información. Entonces ya el proceso de liderazgo lanza la política de seguridad porque ya tiene información del contexto en el que está metida la empresa, sus partes interesadas, cuál es el alcance del sistema y qué procesos involucra. Entonces ya puedes lanzar una política adecuada de seguridad de la información, así como definir roles, responsabilidades y autoridades. Solo les hago una puntualización. Los roles no son igual a cargos. Un rol es un papel que desempeñas independientemente del cargo que tengas. Un ejemplo es el auditor interno. En este caso, para la seguridad de la información. Tú puedes tener el cargo de almacenista, pero también ser elegido para que seas auditor interno del sistema de gestión de seguridad de la información. Y ese es un rol, no es un cargo. Los aguas y ojo, cuando se definan roles y responsabilidades y autoridades se refieren sí a los roles,
pero también a los cargos que tenga la empresa que están en el organigrama. Luego, ya que tengo esta información, como también la política, los roles, pues ya puedo trabajar con los implicados en determinar qué riesgos y oportunidades claves existen que pueden afectar negativa o positivamente mi sistema de seguridad de la información. Los riesgos la pueden afectar negativamente y las oportunidades la pueden favorecer. Pero yo tengo que identificar esos riesgos más estratégicos, más globales sobre la seguridad de la información, así como establecer planes para abordar esos riesgos y esas oportunidades que sean significativos. Luego, ya con esta información, puedo establecer objetivos e indicadores relacionados con la seguridad de la información. En un ejemplo que di más temprano, con la gente que accesaba a áreas de información donde no puede accesar cualquiera, áreas restringidas, pues se colaba gente. Cuando tú fortaleces el control para evitar que esa gente se siga colando sin que te des cuenta, bueno, pues ahí se podría establecer un indicador donde, ejemplo, ¿no? Solo es un ejemplo, se diga que solo se admite 1% de eventos de este tipo donde haya gente que se pueda colar. Digo, si antes tenías 20% y ahora tienes 1, pues es bastante bajo, ¿no? Pero desde luego hay que establecer objetivos e indicadores relacionados con la seguridad de la información. Y ya que tengo mi planificación, voy a hacer, esa es la planificación del sistema de gestión. Ahora tengo que hacer mi planificación operativa. Esto es la que se relaciona con identificar cuáles son los activos de información que tiene mi empresa u organización, como ejemplo, la lista de trabajadores con sus datos personales. Esa puede ser identificada como un activo de información. También lo pueden ser la lista de clientes, también lo pueden ser las formulaciones del producto que vendes o el programa de trabajo para implementar los servicios que ofreces, la información financiera, etcétera. Hay que ubicar en la planificación operativa primero cuáles son los activos de información valiosos para tu empresa y luego hacer una evaluación de los riesgos de seguridad de la información que tienen esos activos de información, ¿no? Recuerden que esto es la vulnerabilidad que tiene ese activo y el daño que puede causar. Ese es el análisis que hay que hacer en cuanto a riesgos. Y luego establecer un plan de tratamiento de riesgos, y que es ahí donde van a entrar los famosos controles, que están en el anexo A de la norma ISO 27001 en su versión actual. Y ahí hay 114 controles que la norma recomienda aplicar en dependencia del riesgo que tengas para la seguridad de la información. Ese control te va a ayudar a tratar el riesgo para minimizar o eliminar su impacto. Bueno, de ahí voy a pasar al proceso de apoyo, donde tengo que establecer qué recursos necesitamos para el sistema de seguridad de la información. Y aquí tenemos lo fundamental, personas competentes en el trabajo que hacen y concientizadas en relación a la seguridad de la información, que esa es la parte gorda con las personas, concientizarlas de la importancia de la seguridad de la información. Luego, establecer qué infraestructura necesitamos, que seguramente la que ya tiene tu empresa, que tiene redes, tiene computadores, tiene archivos, tiene áreas, puede tener un site, tiene sistemas en la nube que seguramente renta, etcétera. Habría que hacer un recuento de la infraestructura que tiene que ver con la seguridad de la información. Y luego, también identificar qué dispositivos utilizamos para monitorear la seguridad de la información. Y aquí, solo como ejemplo, hay lugares como los sites
donde hay servidores que deben tener controlada la temperatura y, por ejemplo, la humedad. Si tú utilizas un dispositivo para estar monitoreando temperatura y humedad, a esos dispositivos me refiero, que tienen que ser controlados, y esto es verificados y calibrados. También tienes que considerar en los recursos, que cité ejemplos más temprano, como un fondo o un seguro para resarcir algún daño en la seguridad de la información. Pues un fondo, pues ustedes saben, es una partida contable donde podemos ir ahorrando dinero, lo voy a decir de esa manera, para poder responder cuando hay un tema o hay un problema de seguridad de la información, o contratar un seguro que responda por un daño a la seguridad de la información, que puede ser para nuestra empresa o que nuestra empresa le cause a un tercero, ¿no? Y de ahí nos vamos a la operación. Y la operación es la aplicación de todo esto que hemos preparado hacia atrás, ¿no? Y esto es aplicar la política de seguridad de la información y aplicar los roles relacionados con la seguridad de la información. Y esto es que la gente lleve a cabo estos dos elementos. Otro es, pues, controlar la información documentada, es decir, si estamos entregando procedimientos, pues que se le entreguen a la gente correcta, los pueda consultar, sean legibles, todo lo que implica el control de la información documentada. Luego, pues realizar las comunicaciones, es decir, aquella lista que hice de lo que necesito comunicar en mi sistema de gestión de seguridad de la información, pues comunicarlo y tener evidencias de ello, dar los recursos que acabo de determinar en el apoyo, implantar las acciones que determiné por acá para los riesgos y oportunidades claves, y aplicar mi plan de tratamiento de riesgos, es decir, los controles. Y si ahí se determinó que haya un control para que la gente, cuando deje su computador, bloquee el sistema de su computador cuando se levanta de su lugar, pues es aplicar ese tipo de controles, los que yo haya determinado para proteger la información o los activos de información. Atender los incidentes de seguridad de la información, como en el ejemplo que di más temprano, que la gente se cuele a un lugar que tiene acceso restringido, eso puede generar incidentes o debería generar incidentes de seguridad. Y todo eso, el tema de aplicar el tratamiento de riesgos, es decir, los controles y los incidentes, me van a llevar a tener no conformidades sobre la seguridad de la información y sus controles, que tendría que atender como tal, como no conformidades. Y luego, con esta aplicación del tratamiento de riesgos y los incidentes y la propia operación de la empresa, pues pueden surgir nuevos activos de información o los activos que tenemos estar sometidos a nuevas amenazas o tener nuevas vulnerabilidades. Y por eso voy a regresar a la planificación operativa, a reevaluar, primero identificar nuevos activos si los hay, y después a reevaluar los riesgos de seguridad de la información para establecer nuevos controles si se necesitan en mi plan de tratamiento de riesgos y volver a aplicarlos en la operación. Y toda esta operación, todo lo que hago en el día a día relacionado con la seguridad de la información, que puede ser desde dar una inducción al nuevo personal, donde se incluya en tal inducción los temas importantes para la seguridad de la información, pues van a generar datos, perdón, van a generar datos que voy a tener que analizar y evaluar, por ejemplo, en relación a los objetivos e indicadores planteados en la planificación, para ver cómo se está desempeñando la seguridad de la información. También tengo que hacer auditorías internas al sistema de gestión y con toda esa información retroalimentar a la alta dirección de tu empresa para que revise el desempeño del sistema de gestión de seguridad de la información y emita
recomendaciones o acciones para mejorar el desempeño de ese sistema. Y eso, pues desde luego, nos va a llevar a la mejora, con toda esa información que surge de las revisiones por la dirección, de las auditorías internas, del análisis y la evaluación y de las propias no conformidades. Entonces van a surgir oportunidades para mejorar continuamente nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Y esto es lograr que ese sistema sea cada vez más útil para las personas, es decir, para tu gente, para tus clientes, para las partes interesadas, etcétera. Que cada vez más ese sistema de gestión se amolde a tu operación, a la operación de tu empresa. Y que cada vez más logre cumplir con lo planificado, por ejemplo, con los objetivos, con las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Esa es la idea de la evolución de un sistema de gestión, en este caso de seguridad de la información. Si tú auditas internamente tu sistema o lo hace un tercero, pues cuando es la primera vez que te auditas, el sistema es útil, pero podría ser más útil. Todavía no se amolda tanto a tu operación y todavía falla en cumplir los objetivos, por ejemplo. Pero si pasa un año, 2 años, ese sistema tendría que haber evolucionado y ahora, en lugar de que al inicio a veces parece que entorpece la operación, ahora la gente debe ser más consciente de que no la entorpece, les ayuda a que sea mejor esa operación. Bien, y luego, pues esa es la evolución que se espera en un sistema de gestión. Y eso se logra a través de la mejora. Claro, esto va a retroalimentar todos estos temas que surgen de la mejora, van a retroalimentar la planificación porque te dan oportunidades para actualizar los riesgos y oportunidades claves que habías detectado previamente, porque podría haber más riesgos, podría haber más oportunidades, o podría haber riesgos que en este momento ya no son riesgos, ¿no? O oportunidades que ya no lo son, o que ya se abordaron y ya finalizó el tema que era el motivo de ser riesgo o oportunidad, y también te permite hacer cambios al sistema de gestión o actualizarlo cuando sea el caso. Y bueno, este es el desempeño en la práctica de cómo vas a implementar tu sistema de gestión y cómo lo vas a evaluar para lograr la mejora y mantenerlo constantemente actualizado, ¿no? Todo esto obviamente requiere de información documentada, de procedimientos, de controles, etcétera, pero el marco general de cómo lo vas a hacer es este. Y bueno, pues nuestra recomendación es que si alguien en tu empresa tiene asignado este proyecto, pues empiece a llegarse información, por ejemplo, de cómo hacer un inventario de activos de información y un método de cómo evaluar los riesgos a los que estaría sujetos esos activos de información. Creo que esa es la parte más gordita de este sistema. Y luego, bueno, cómo establecer los controles que vas a meter a un plan de tratamiento de riesgos para que los empieces a aplicar con el personal de tu empresa y se empiece a proteger la información con un sistema de gestión de seguridad de la información. Bien, pues con esta lámina cerramos la presentación de este tema de seguridad y me gustaría saber si alguien tiene preguntas. No veo que hayan escrito en el chat, pero seguramente quisieran expresarlas ahora. Sería muy bueno. Bueno, tal vez Paula nos pueda dar pauta a alguna pregunta para animar a alguien más que quiera aclarar algún punto de la presentación. No sé si me escucha Paola o Dinora. Sí. Hola Paola, Hola, señor, buenos días. buenos días. A ver, no sé si usted nos pueda ayudar a incentivar preguntas. A ver, cuénteme. Sí, bueno, mire, acabamos de recibir de efectividad institucional Upermor
Dicen que están trabajando en el tema y quisieran preguntar qué alcanza la enmienda si se trata de servicios educativos. Ay, perdón, tenía muteado. Yo creo que independientemente de los servicios que se ofrezcan, y pues, es mi visión, es mi punto de vista solamente, lo que tenemos que ver es dónde se genera información, ¿no? En el caso de los servicios educativos, si es como los conocemos normalmente, pues hay información desde que la gente se inscribe a los cursos o a lo que ofrece la institución. Y desde ahí se empieza a generar información. Por lo tanto, pues el alcance que se puede dar inicialmente, si no es muy grande la gama de servicios que ofrece la organización, pues el alcance, yo podría decirlo como servicios educativos, no sé de qué nivel sean, a lo mejor si nos ayudan con para qué nivel están definidos. Ah, es la universidad, ¿verdad? Bueno, pues Ajá. prestación de servicios educativos de nivel superior en tales áreas y creo que ese alcance más los campus que va a cubrir podría establecerse para un sistema de gestión de seguridad de la información que cubra todos los activos de información que hoy día tienen, se hayan o no detectado como activo de información, pero ahí están. Habría que ponerlos en blanco y negro, ¿no? Ese podría ser un alcance que cubriría todo. Ahora, ¿lo puedo acotar? Sí. Podría decirse para los servicios de inscripción a tales carreras o áreas del conocimiento. Entonces, mi sistema se ceñiría solamente a la información que se genera en la inscripción. No sé si me explico. Y Sí, solo lo doy como ejemplo, ¿no? Ya si yo lo voy extendiendo, pues entonces ya también se genera información cuando ya la gente toma clases. Y hay una información que también se va a generar de alumnos y de profesores. Y eso va a ir creciendo en función de lo que yo le vaya sumando a mi alcance. Pero no sé si eso ayuda con la pregunta. Rosario, ¿verdad? sí, Rosario, sí ayuda, la verdad, muchas gracias, ingeniero, licenciado, dígame, por favor, Licenciado, a tus órdenes. licenciado Gulmaro. Sí, Sí seguro. ayuda bastante. Lo que pasa es que es un tema que estamos explorando porque es una inquietud por parte de nuestro rector. Sin embargo, no hemos definido cuál es el alcance en función de que sabemos que en muchas de las áreas de la universidad se genera información. Y no teníamos, ahorita ya con esta ponencia que usted ha hecho, pues ya nos queda más claro cuál es el flujo o cómo generar ese flujo de actividades que nos llevan a generar la información y es más claro identificar cuál podría ser el alcance. Con los dos ejemplos que usted me da, pues también me queda claro qué tan pequeño o qué tan amplio puede ser ese alcance. En Claro, algún momento alguien nos cuestionaba en el sentido de preguntarnos cuáles son los procesos que involucran, porque tenemos las certificaciones de 14001 y de 9001. bien. De entrada, tendría que involucrar el proceso de desarrollo integral del estudiante, que es el macroproceso, la razón de ser de la universidad, pero implica todo. Implica desde la inscripción, incluso implica desde la selección de los estudiantes y toda la gestión de los 9 cuatrimestres que el estudiante cursa en formación en la universidad. Entonces aquí las partes interesadas son muchas, son diversas, porque se involucra tanto a docentes como administrativos, la administración de la información del estudiante, Sí, gestión de clases, una serie de actividades que conlleva. correcto. Ok. Pero Yo creo, sí me aclaró. yo creo que en una universidad, pensando en que el alcance sea más ampliado, tendrían alrededor de unos 250 activos de información, en mi experiencia, ¿no? Así muy pormenorizados, podría llegar a ser hasta 250. Tal vez 150, ya un número más, más manejable, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta lo siguiente.
Pueden ser 300 activos de información o 100 o 50. Los controles que se aplican, puede aplicarse el mismo control a varios activos de información. Es decir, no necesariamente con un inventario de 300 activos de información voy a necesitar 300 controles. Puede ser un mismo control aplicable a varios activos de información, ¿no? Un ejemplo de un activo de información? Sí, por ejemplo, en el caso de las inscripciones, ¿no? El Ajá, activo de información es la información del alumno, ok. su expediente. Ese es el Ajá, sí, activo de sí. información porque se lo tengo que devolver, ¿no? Al final del ciclo o cuando el alumno se retire. Sí, Sí, es correcto, ¿no? Entonces, yo soy sí, es correcto. responsable de resguardar esos datos. Ahora, son datos personales. Están Es cubiertos correcto. por reglas de la SEP, por alguna otra institución de temas de educación superior y por la Ley de Protección de Datos Personales en poder de Sí, es particulares, ¿no? Vale. correcto. Entonces, ese es un activo que me puede, si no lo controlo bien, si no lo protejo bien, podría causarme un problema, ¿no? Sí, Entonces, el problema se llama riesgo. Hay que calcular el riesgo. Y esto es, ¿qué vulnerabilidades tiene ese activo que puedan ser explotadas, ¿no? Por algún agente externo o interno y que van a causar un daño? Eso es lo que voy a calcular para saber qué riesgo tiene. Y puede ser un número, ¿no? De 1 a 5, puede ser ABC, alto, medio, bajo, ¿no? ajá, Y entonces ya al saber que seguramente va a ser medio o alto, ¿no? Ya con medio hay que aplicar un control. Y si es alto, mucho más. Y entonces ya viene el tema de que, qué control voy a aplicar. Y la norma trae 114 controles. Uno de ellos, o varios de ellos, están en una sección que se llama controles de acceso físicos. Entonces, ya. bueno, pues ahí tengo que restringir el acceso físico a donde está la información de los alumnos. Es decir, Ajá, los documentos que nos dio para su inscripción, ¿no? Entonces, pues ya será la puerta, puede tener chapa normal con llave normal, ultra chapa, lector de huella digital, pin de acceso, etcétera, ¿no? Ya mi ujú, control de acceso físico lo tengo que implementar. Puede ser desde el más sencillo hasta el más complicado. No necesariamente, perdón, complejo. Tengo que empezar por el complejo. Vamos a empezar con el que tengo a la mano. Ponerle llave a la ujú. puerta, ¿no? Sí, ¿Sí? Y capacitar a la gente es otro control. cierto personal nada más con acceso también sería otro control. Exacto, exacto. Sí, restringir. ¿Qué gente va a tener acceso a? Claro, Ujú, hay un control previo a todo esto. Etiquetar, clasificar la información en ok, cuanto a su confidencialidad, ¿no? Si sí, esta información de los alumnos es pública, es interna, es de uso restringido, es ultra, mega, top secret, solo estoy dando ejemplos, ¿no? Entonces tengo ajá, que establecer mi clasificación de información. Ese es otro control. Seguramente los trípticos de las carreras que imparte la universidad, pues es información pública. Pero el los expediente, trípticos. los trípticos o la información que dan ustedes para conocer qué carreras imparten. Es Sí, decir, de la hecho está publicidad. publicada en la página, aparte de la empresa. Exacto, exacto. Esa es información pública. El etiquetado de esa es pública y por tanto lo puedo compartir con quien sea, ¿no? Sí, sí es correcto. Pero ya el expediente del alumno no, Ajá, ¿no? Entonces, mi control de información documentada, que es para lanzar de documentos, actualizarlos, etcétera, mi recomendación es que también sumen, no al mismo procedimiento, sino en otro, pero también se escriba el de clasificación de la información, para que de entrada, así como van haciendo procedimientos, controles, etcétera, pues vayan clasificando la información. ok. Y no sé si con eso vamos bien, Rosario. Sí, ya me queda, me queda más claro. Al inicio cuando ¿Vale? hablaba de que sí teníamos controles y que algunos los podía mencionar, la verdad no estaba relacionando muchos, pero ahorita ya con este ejemplo me queda claro que sí, varios de estos ya están implementados y habría que revisar
la vulnerabilidad y por ende el riesgo, en este ejemplo particular, y a lo mejor Bueno, identificar otros activos de información. por supuesto. Y con eso vas complementando. Por eso las normas ISO, todas las de sistemas de gestión, complementan la gestión que ya tu empresa o tu organización, la mía, la de todos, ya tiene. Ujú. Nada más que hay algunos cabos sueltos. Cuando ya Sí, hablamos de seguridad de la información, entonces vamos atando los cabos que estaban sueltos. Y ya, ok. hasta que después lo evaluemos y veamos dónde podemos mejorar. Realmente en eso se centran estas normas. Sí, claro. Ok. Listo. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, con confianza. Más veía la de Rosario. Bueno, Rosario, no sé si tú tengas alguna otra pregunta. Ay, tengo muchas. ¿Por dónde empiezo? Bueno, más bien tengo muchas porque le digo, es un tema nuevo para nosotros y sí bueno, ahorita que estamos iniciando, no sé si podríamos, si ustedes nos podrían apoyar precisamente con alguna propuesta económica para una implementación. Finalmente se presentaría a reserva de que se apruebe o no, pero queremos tener pues ya algo estructurado. Claro, claro. Bien, pues Rosario, yo te voy a compartir mi correo Ajá. aquí en el chat. Para que nos contactemos, si te parece. Voy a decir, tenemos precios especiales para instituciones educativas. Ok, ya la tengo. Y también está aquí mi celular. Si quieres, me escribes ahí tu teléfono y te contactamos para lo que necesites, sin problema. Sí, de entrada sería eso. Exploramos, ahorita es una parte inicial, entonces estamos explorando qué nos ofrece el mercado y Sí, finalmente la decisión pues la toma la alta dirección. claro, por supuesto. Pero ya tenemos una base Sí, y sobre todo pues la experiencia del expertise que ustedes ya tienen. claro que esa es la ventaja, ¿no? De contratar quien ya recorrió el camino muchas veces, pues Sí, la curva de aprendizaje se acorta mucho, ¿no? Es la gran idea. Pero no te creas, hay consultores, conozco muchos, no de mi equipo, claro, consultores y auditores que la verdad es que todavía no comprenden bien el espíritu de estos sistemas de gestión y la verdad que la complican muchísimo. Entonces, algo que puede durar 20 semanas, te lo hacen 2 años. Y que eso es una locura. Desde mi punto de sí, vista es una locura, ¿no? Digo, porque no está sincero. Si fueras a crear la universidad es otra historia, pero ya está creada. Hay inclusive muchos requisitos legales relacionados con la información que ustedes tienen que cumplir. sí, sí, sí. Simplemente por ser la institución que son. Pues eso ya nos habla de un camino que ya se tiene recorrido. Pero eso solamente lo entiende uno como consultor con la experiencia de haber tratado con diferentes empresas, organizaciones y sectores. Sí, claro. Muy bien. Bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta o Rosario quiere compartir otra, que a veces las preguntas que hace alguien, pues ya le aclaran a otras personas, ¿no? Como a quien nos acompaña por acá el día de hoy. Bueno, pues hoy lo siento muy callados. Entonces, sí, estaríamos, Rosario, para platicar contigo en privado. Ahí está mi correo y teléfono. Si tú Claro nos que sí. escribes, si nos das tus datos, te contactamos, platicamos lo que necesites, etcétera. Y bueno, para los demás también tienen ahí mi correo, mi teléfono, por si algo tienen alguna duda o pregunta en relación a este tema, con todo gusto estoy a sus órdenes, en lo que podamos apoyarles. Y bueno, pues llegaríamos hasta acá el día de hoy en esta presentación. Espero que les haya servido, que les sea de utilidad. Y bueno, después les llegará el enlace donde pueden ver el video
de este webinar y que puede ser en nuestro sitio web, ahí lo pueden consultar. Y más tarde les llegará el enlace para que puedan verlo nuevamente, si es que así lo requieren o gustan hacerlo. Para mí, Bulmaro Sánchez, un placer estar con ustedes el día de hoy. Siempre es un gusto compartir lo que uno sabe y si puede ayudar a los demás con eso, súper, ¿no? Agradezco a Paola que estuvo por acá y es parte de nuestro equipo, a Dinora, a Iván Albarrán y a todos los que participaron. Muchas gracias y espero verlos pronto. Gracias, licenciado. Gracias, Rosario. Un placer saludarte. Gracias, El gusto es mío. Verónica. Estaremos contactando. Un abrazo. Muchas gracias. Cuídense Gracias. mucho y bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.